A uno de los diáconos que le diga a la Nati, que es la directora de integración, que en este tiempo haya el número exclusivamente necesario de personas trabajando en la cocina. Así que si alguien puede salir de allí y venir al culto, a la predicación, por favor, estrictamente el número necesario y menos. ¿Hicieron la liturgia familiar? ¿Se dieron cuenta de algún error? Ahora voy a preguntar de nuevo. ¿La hicieron de verdad? ¿Yo puse un error a propósito ahí? No, sí me equivoqué. Era Romanos. Si usted retrocedía un libro, se daba cuenta. Nosotros cuando lo hicimos, empezamos a abrir la Biblia y dijimos, alguien le iba a leer, el José. Entonces dijo, empezó a leer sobre el hermano inmoral. Entonces yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Retrocedimos un libro y nos dimos cuenta. Bueno, recibí solo una pregunta sobre eso. Supongo que los demás lo dedujeron antes. Bien, voy a pedirles que abran su Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos. Este sí que es verdad. 8 de Romanos. De los versículos 1 al 18. Y voy a incluir ese versículo 18 a propósito en la lectura, del 9 al 18. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Oremos al Señor. Señor, estamos agradecidos delante de ti por tu palabra y te rogamos que tú nos hables por ella el día de hoy. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros hoy día hablamos de resurrección en nuestra cultura o en nuestra sociedad, la gente claramente tiene un concepto de resurrección y hoy día, aunque mucha gente quiera decir lo contrario, yo percibo que aún vivimos en un país católico, ¿ya? Es como la crítica que hacía Nietzsche en el Zaratustra cuando decía Dios ha muerto, pero el hedor de su cadáver todavía está en medio nuestro. ¿Qué quiere decir con esto Nietzsche? Que muchos dijeron, sí, no creemos en Dios. No, Dios no existe, Dios ha muerto. Dios no tiene nada que ver con la cultura. Estamos totalmente independientes. Pero Nietzsche les dice, miren, siguen viviendo como si Dios existiera. Siguen con las mismas moralidades, con la misma moral, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto?
La gente de hoy quiere vivir como si Cristo no existiera, como si el Señor no existiera. Sin embargo, hoy día siguen celebrando. Las iglesias católicas, que es muy habitual en nuestro país, la religión mayoritaria. Por ejemplo, ayer pasamos por Pirque y la iglesia de Pirque estaba repleta. No sé si era un matrimonio o simplemente era una celebración de algo. Si alguien tiene datos de que había un matrimonio allí o fue ese matrimonio, dígame. Pero varias iglesias católicas estaban llenas. ¿Por qué? Porque la gente hoy día cree en la resurrección como esto, como un evento a celebrar. En realidad no sabemos, quizás no fue de realidad, pero de chico nos enseñaron sobre la resurrección, así que hay que ir a las misas respectivas y la gente va simplemente. Bueno, nosotros siempre criticamos eso, ¿no? De la costumbre, de la religiosidad. ¿Saben por qué el catolicismo vive eso? La pregunta es honesta, es directa. ¿Saben por qué? No saben. O sí saben. No saben. ¿Saben por qué? Esta es mi teoría. Simplemente porque ha pasado mucho tiempo de ser católicos. Y han pasado muchas generaciones. La pregunta es, ¿nuestros hijos irán a venir al culto de resurrección a las 8 de la mañana, en unos años más, con la convicción de venir a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo? ¿O simplemente a cumplir un rito? Claramente la resurrección nos desafía. Desafía nuestra espiritualidad en ese sentido. Porque ¿por qué vino usted hoy? Vino porque simplemente a las 8 de la mañana el culto el culto ya es tarde, déjenme decirle. Si el culto de verdad tendría que ser clareando, ¿cierto? Haber empezado el culto antes de que amaneciera. ¿Ya? Sí, pero nos llegamos a las 8 de la mañana y está súper bien. Llegamos a las 8 de la mañana. Unos llegaron más tarde, pero no importa. Llegamos a las 8 de la mañana a alabar al Señor. Pero no tiene que ser la motivación, esa motivación moralista de decir, sí, yo voy a llegar a las 8 de la mañana porque... No, hermanos, venimos a celebrar la resurrección del Señor. Claramente la resurrección de Cristo, no solo para levantarnos a las 8 de la mañana, sino todos los días desafía nuestra espiritualidad. ¿Creemos realmente y vivimos de verdad como si Cristo hubiese resucitado? En segundo lugar, también desafía el intelecto, ¿cierto? Esta es la introducción, así que no se ilusionen de que ya pasé a la segunda división. Es desafiante para el intelecto humano. Claramente, porque, díganme, ¿la gente resucita sí o no? No, la gente no resucita. ¿Cuántos han sido testigos de una resurrección? No. La gente sí resucitó en algún minuto, pero cuando digo resucita, no es que sea propio de los seres humanos resucitar. No. ¿Cuántos han visto una resurrección? Nadie. Nadie la ha visto. La gente no resucita. Entonces el intelecto humano, ¿cómo queda? No, pues si la gente no resucita. ¿Y qué creemos nosotros? Sí, la gente no resucita, pero Cristo sí resucitó. Y sigue desafiando incluso nuestro intelecto. Pues ¿cómo es posible que la muerte que sufrió Cristo y que murió y que salió su espíritu de su cuerpo y que hubo descomposición probablemente, no sé, pensamos, ¿cierto? Bueno, le pusieron tantas especies aromáticas, a lo mejor no. Estuvo poco tiempo allí y a baja temperatura. Pero desafía nuestro intelecto. La gente hoy día también desafía el intelecto de las personas. Por eso que es tan maravilloso el evento. Porque no es un evento común y corriente. En la resurrección del Señor, de que estuvo muerto, de verdad, muerto en un minuto. Y 3 días, o sea, 3 días y 3 noches, ¿cierto? Como lo dijo el Señor. Y después volvió a vivir, pero no ha vuelto a morir. Es la piedra angular de nuestra fe, según Pablo en el capítulo 15. Entonces, en ese sentido la gente no resucita. Ahora, lo pregunto de nuevo.
¿Por qué entonces resucitaremos? Porque claramente Cristo resucitó. Y por eso tenemos la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Necesaria, absoluta para nuestra fe. Cuando decimos que es nuestra fe, no es que estamos poniéndolo en un ámbito de fe y acá un ámbito historiográfico o de historia. Nos imaginamos que Cristo resucitó y creemos. No, nada que ver. La resurrección de Cristo es un evento que sucedió en la historia. O sea, un hombre que había muerto volvió a la vida y muchos lo vieron resucitados y volvió al cielo, ascendió en cuerpo y alma, subió. Y Pablo en el 15 habla de 15 de Corintios, habla de ¿qué? ¿De cuántos? 500 testigos. Un evento histórico, pero un evento histórico tan potente que es la base para nuestra fe. Entonces nuestra fe no es una fe que no tiene base histórica, es una fe absolutamente histórica, porque es Dios actuando en la historia. Ahora, actuando en la historia. ¿Pero cómo actúa entonces? En nuestra propia historia. Vamos a ver el poder de la resurrección de Jesús explicado por Pablo aquí en Romanos capítulo 8. Primero, el poder de la resurrección de Jesús resucita en nosotros una nueva manera de vivir. Por eso que dije que desafía nuestra espiritualidad. Si el Señor resucitó y Él tiene una nueva existencia, ¿cierto? Porque no es exactamente igual a la existencia que tenía antes de ser encarnado. ¿Por qué razón? Porque hoy día tiene un cuerpo, ¿o no? Tiene un cuerpo. Eso quiere decir que si nosotros lo vemos en el sentido, ¿dónde sentimos el amor? ¿Dónde sentimos el amor? Ya, pues. Siempre, ¿dónde? En el corazón. Eso quiere decir que en una parte de este universo, en un lugar de este universo, hay un corazón que nos ama de manera absolutamente incondicional. Y que es un cuerpo. Y el Señor se dejó ese cuerpo. Y no volvió exactamente a la misma condición de gloria que tenía antes. Pero no a la misma condición de existencia. Porque hoy día tiene cuerpo y antes era el verbo que no estaba encarnado. Fíjense el amor de Cristo para venir no es solamente tomar un cuerpo por 33 años, sino tomar un cuerpo, sumar una naturaleza humana y luego mantener ese cuerpo por toda la eternidad. ¿Saben por qué sabemos que es por toda la eternidad? Porque en el Apocalipsis, al final del Apocalipsis, dice que el Señor, no veremos al Padre, ¿cierto? Pero que sí veremos ¿a quién? Al Cordero, que es su lumbrera. O sea, es la imagen perfecta de Dios. Ese es Jesucristo. Y Él mantiene por toda la eternidad ese cuerpo que adquirió para venir y morir por nosotros. Entonces, ¿dónde podemos ver que resucita en nosotros una nueva manera de vivir? Primero, lo vemos en que la naturaleza pecaminosa ya no es nuestro ámbito natural de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, el obstáculo principal para la santificación, es decir, o uno de los obstáculos es decir, bueno, total, soy pecador. Cuando nosotros contamos la mitad de la historia, porque decir soy pecador, ¿es verdad? ¿Sí o no? Es verdad. Pero si nos quedamos allí, soy pecador, ¿qué podría pasar respecto a nuestra santificación o de nuestra nueva manera de vivir? Como soy pecador, sigamos pensando en la misma lógica. Como soy pecador, entonces no vale la pena mi esfuerzo. Total, Dios sabe que yo voy a pecar. ¿Para qué voy a ser tan estricto si igual voy a pecar mañana? ¿Para qué me voy a poner tan cuático hoy si mañana igual voy a pecar y voy a tener que pedir perdón? Etcétera. O sea, decir simplemente soy pecador es una verdad que no ayuda a la santificación. Es decir,
soy pecador, como siempre el Nuevo Testamento nos llama, pero siempre con qué lo acompaña cuando habla de nuestro pecado como cristianos. Con perdón, con regeneración, con justificación, o sea, jamás deja simplemente el pecado solo. Somos pecadores. El Evangelio, ¿qué más dice? Cristo murió por mí. Claro que soy pecador, pero Cristo murió por mí. Entonces dice el texto del 9, el versículo 9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Reina Valera 60, ¿cómo la llama? Carne. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, no nuestro espíritu. Porque ahí hay un problema. Cuando ponemos carne y espíritu creemos que está hablando de nuestra carne y de nuestro espíritu. No, está hablando de la naturaleza pecaminosa y de la dirección o del ámbito del Espíritu Santo. Sino que, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿y cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Sabemos que todos los que hemos creído tenemos el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lo que está diciendo es lo siguiente. No está amenazando de decir, hay algunos que no tienen el Espíritu de Cristo. Bueno, seguramente en las iglesias siempre hay algunos que no tienen el Espíritu de Cristo y punto. La cizaña y todas las verdades bíblicas de la relación o de la convivencia entre creyentes y no creyentes en la misma iglesia está presente en toda la Escritura, ¿ya? Pero no es lo que se refiere aquí. Se está refiriendo a lo siguiente, que cuando nosotros vivimos o queremos vivir pecando, lo que estamos haciendo es vivir en una esfera, en un área, en una realidad distinta a la nuestra. Es como creerse Superman. ¿Hay un problema cuando alguien se cree Superman o no? ¿O no? ¿O hay alguien que se crea Superman aquí? Hay un problema. Es vivir en una realidad distinta. Cuando alguien cree que su vida es creyente y su vida es pecar y no importa, total Dios sabe y soy pecador, está viviendo en una realidad que no le corresponde, porque el Espíritu que resucitó a Jesús nos ha puesto en su propio ámbito. Fíjense, ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué? Según el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, estamos viviendo en la realidad espiritual de Dios y no en otra. Si usted estaba utilizando esta verdad bíblica de soy pecador para seguir pecando, tiene un motivo más en su conciencia para dejar de usarla. Porque no es suficiente, ¿verdad? Decir soy pecador. Sí, soy pecador. Cristo murió por mí. Él resucitó y me ha regalado una nueva manera de vivir. Entonces, estamos en su propio ámbito de existencia. La palabra también nos dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Tremendos recursos que tenemos para vivir vidas conectadas profundamente con Dios. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? No tomar ninguno de esos recursos y creer que la gracia actúa sin llamarnos a ninguna acción. La gracia de Dios siempre demanda. También lo podemos ver en que Dios ha iniciado en nosotros una nueva obra. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que, fíjense lo que dice, que el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Está diciendo lo siguiente, que ya el impulso principal ya no es la naturaleza pecaminosa. El impulso principal, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Y no se ha usted encontrado peleando con el Espíritu, resistiendo la dirección del Espíritu Santo, cuando usted sabe que está pecando,
Cuando usted sabe que sus actitudes, su relación con los hermanos de la iglesia, su relación con la esposa, con los hijos, con el entorno, no es lo correcto, los prejuicios con los que vivo, etcétera, son pecados, y el Espíritu Santo nos llama día tras día y nos orienta y nos dirige y nos lleva a vivir en su realidad. Nosotros resistimos. El Espíritu dice que el cuerpo ya está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Fíjense lo que dice el reformador Juan Calvino en su comentario a este texto. Lo que antes afirmó en cuanto al Espíritu, lo dice ahora de Cristo, indicando el medio por el cual Cristo habita en nosotros. Pues como el Espíritu Santo nos consagra como templos suyos, así por el mismo Espíritu reside en nosotros. El apóstol afirma más claramente ahora lo ya dicho, que si los hijos de Dios son considerados como espirituales, no ha sido porque posean una perfección completa y perfecta, sino solamente porque la vida nueva ha comenzado en ellos. El Señor ha comenzado una nueva obra en nosotros. Y me gustaría conectarlo con este día. ¿Saben por qué nosotros celebramos el domingo? ¿Por qué celebramos el domingo como día del Señor? Porque resucitó domingo, ¿cierto? El Señor viene y vuelve a la vida en el día domingo. Las mujeres lo descubren y todo sucede en ese día domingo, que después la iglesia comenzó a participar como el día del Señor. El Sabbat, el descanso, es un anuncio de Cristo, porque el Señor es nuestro descanso. Pero no con eso decimos, no importa, total, podría ser miércoles o jueves, o sábado, o domingo, o lo que sea. No, estamos diciendo con esto que el anuncio del descanso no fue anunciado solo en la ley, sino que ese mandamiento, ¿de dónde viene? Es un mandamiento creacional. No es un mandamiento mosaico, es un mandamiento creacional. ¿Sí o no? Eso está en el Génesis al principio, sobre el día del Señor y el día de reposo. El Señor inicia la obra e introduce el día de descanso. La nueva creación hecha en nosotros, ¿cuándo comenzó? Con la resurrección de Cristo. Por eso celebramos el domingo, porque celebramos ya no la antigua creación, sino la nueva creación de Cristo Jesús, donde Él hoy día es el centro, donde Él hoy día es el descanso. Entonces el domingo no es un día simplemente inconexo del resto de la semana, sino que es un día donde nosotros hemos vivido una semana y le hemos descansado el día domingo, pero a la vez recobramos fuerzas. ¿Para qué? Para vivir una nueva semana. ¿Descansados físicamente? Sí, pero no solamente, sino descansados y restaurados espiritualmente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es nuestro descanso. Él ha iniciado una nueva obra en nosotros y ciertamente Él la va a terminar y la perfeccionará hasta ese día. Pero eso no es solo. La santificación no es un acto monérgico donde hay una sola fuerza actuando. Es sinérgico. O sea, hay dos fuerzas: la fuerza del Señor y la fuerza de cada creyente, esforzándose en Cristo Jesús. Si usted pensó que la Biblia, o incluso llevémosla a la teología que nos representa el calvinismo, era una teología donde la flojera espiritual estaba respaldada, es un graso error, un terrible error. Porque si hemos entendido que el Señor ha muerto y todo lo ha hecho por pura gracia, entonces nuestra vida con mayor ahínco es consagrada al Señor. Lo vemos también en la vivificación diaria del Espíritu Santo. Y si es el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu
que vive en ustedes. Juan Calvino también dice lo siguiente sobre este texto: llama cuerpos mortales a cuanto nos resta todavía sujeto a la muerte, como ya lo ha repetido, dando este nombre a lo que está en nosotros de menos valor. Deducimos, por lo tanto, que no se refiere a la última resurrección, la cual tendrá lugar en un instante, sino a la operación continua, por la cual, matando poco a poco los restos de la carne, se restablece en nosotros la vida celestial. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Y según la explicación de Calvino, está diciendo que ese mismo Espíritu que ha resucitado a Cristo de entre los muertos, no solo nos va a resucitar en el día postrero, sino que cada día está matando una parte y haciéndola resucitar esta vida espiritual. O sea, el Espíritu Santo está día tras día obrando en nuestra vida, como lo va a decir más adelante, que para no equivocarme en la lectura, lo voy a leer. Pablo lo va a decir más adelante con otras palabras, diciendo lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone, el 28, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció, de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Está haciendo lo siguiente: es reconstruir, hacer de nuevo, transformar la imagen, ya no del modelo original basado en Adán, que era el modelo perfecto, ¿no? Modelo perfecto y que se contaminó. Sino que ahora el verdadero hombre ya no es Adán, sino que a la imagen que estamos siendo transformados es a la imagen del propio Jesucristo, de su propio Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen de Cristo, para incluso vernos como sus hermanos. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo cada día nos vivifica, cada día nos resucita. ¿Pero en base a qué? En base a que Cristo también resucitó. Y por eso es posible que el Espíritu Santo hoy día esté obrando en nosotros. ¿Y por qué digo que es posible? Porque toda la obra de redención fue liberada y aplicada cuando Cristo resucita. Imagínense si Cristo hubiese hecho todo lo que hizo y no hubiese resucitado. Nada se hubiera activado. El Espíritu Santo no hubiese venido. El Espíritu Santo no actuaría en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo: seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que perdonaba pecados, dijo esto, dijo todo. Y creemos. Y dijo que iba a resucitar. Y si no resucitó, entonces también todo lo demás que dijo era mentira. Por eso es tan gravitante la resurrección del Hijo de Dios. En segundo lugar, nos resucita para vivir en libertad. ¿Libertad para qué? Para vivir según nuestra nueva naturaleza. Fíjense que siempre pensamos que la obligación o el impulso más fuerte que hay en nosotros es el impulso a pecar, ¿o no? Como que ya, no lo puedo evitar. Como que sí, soy pecador, sí, etcétera. Sin embargo, dice, por lo tanto, tenemos una obligación. Y Pablo dice, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, y eso lo dice en el versículo 12. O sea, claro que hay una obligación, pero la obligación no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué? Porque ya hemos sido liberados de ella. Lo que hace la naturaleza pecaminosa es intentar, como ahí en un capítulo antes usted puede ver
ese conflicto permanente que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Lo que no quiero, eso es lo que hago. Capítulo 7, Pablo relata eso. Pero luego pone esta otra cara de la moneda, que no depende solo de eso, sino también de la obra de Cristo. Y por eso es posible vivir en santidad. Entonces, ya no tenemos la obligación de pecar. Hoy tenemos en Cristo y por medio de su Espíritu una nueva naturaleza. Somos espirituales. Y hoy día sí somos capaces de, o más bien dicho, hoy sí estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. Hoy día sí estamos capacitados. Tenemos todas las condiciones. Si no, ¿por qué el Señor nos pediría que vivamos esta nueva vida? ¿Por qué nos pediría el Señor que nos cambiemos, nos saquemos la ropa del viejo hombre y nos revistamos con la nueva naturaleza? ¿Por qué nos pediría esas cosas? El Señor nos ha capacitado. No somos capaces porque somos pecadores. Sí, pero estamos completamente capacitados. ¿Para qué? Para vivir la vida a la que el Señor nos ha llamado. ¿Y cuáles son esas capacitaciones? Primero, ¿qué ha cambiado el Señor de nosotros? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo primero que hizo el Señor para que todo esto funcione? Lo primero que hizo fue cambiar el corazón. El primer acto del Espíritu Santo, ¿usted sabe cuál es? La regeneración. O sea, usted estaba muerto y después está vivo. Resucitado espiritualmente. Ahí está. Es lo primero. O sea, no podemos decir que tenemos un corazón de piedra. No. La promesa del profeta ya se cumplió, ¿o no? ¿Por qué lo cambió el Señor? Por un corazón de carne. ¿Y qué ha puesto en nosotros? Su Espíritu Santo. Y no solo eso, sino también nos ha regalado ¿qué cosa? La Escritura. ¿Han pensado en lo bacán que habría sido vivir en el tiempo de Abraham? De que el Señor hablaba y todo eso. ¿Cuánto le habló Dios a Abraham? Algunas cosas. ¿No era bacán? ¿No hubiésemos muerto nosotros con la fe que tenemos hoy día? ¿Quién hubiese ido allá? Se hubiese ido, no sé, ya, váyase, deja todo lo que tienes y ándate a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que hubiésemos preguntado nosotros. Ya, pues, voy. Pero, ¿dónde? ¿Cuál tierra? No, la que te mostraré. Ya, ok. No, si yo tengo fe. Pero, Señor, tengo que tener algún dato por lo menos. Nada. ¿Y él qué hace? No dice estoy muy... ¿Cuántos han dicho? Es que yo ya estoy viejo, yo ya serví al Señor. Patrañas. ¿Qué dijo Abraham? Bueno, vamos. Y agarró a la vieja, porque no es eufemismo, era vieja, súper vieja. ¿Se sentían viejas? La Sara sí que era vieja, po. Y obedeció igual. Era vieja, pero no era porfiada. Partió con Abraham. Entonces, hoy día, hermanos, hemos sido liberados, tenemos, no como Abraham, palabras del Señor, sí. Hoy día tenemos toda la palabra de Dios. Toda. Para vivir esa vida a la cual hemos sido llamados a vivir. ¿Cierto? Como le dijo a los corintios, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Eso sale en la salutación a los corintios. Que probablemente es la iglesia más parecida a las iglesias. ¿Cierto? Tenemos la palabra de Dios, como dije. Tenemos también la oración. Tenemos la oración. Ya vamos a hablar sobre los hábitos. Tenemos también la comunión de los hermanos. Y un sinnúmero de formas que el Señor nos fortalece para vivir en santidad. Para cumplir la obligación, que ya no es vivir,
conforme a la naturaleza pecaminosa. También tenemos libertad para abandonar nuestros malos hábitos. ¿Sabe cuál es la única forma de cambiar los malos hábitos? ¿Cuál es? Reemplazarlo por buenos hábitos. Eso es. Los malos hábitos se reemplazan por buenos hábitos. Entonces, porque ustedes, dice el 13, si ustedes viven conforme a ella, morirán, a la naturaleza pecaminosa. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hábitos. Está hablando malos hábitos del cuerpo. Estamos fortalecidos en el Señor para reemplazar hábitos que proceden de la naturaleza pecaminosa, para reemplazarlos por hábitos que proceden del Espíritu Santo. ¿Y de qué está hablando allí? De algo que vamos a hablar este año. De disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son disciplinas. ¿Por qué? Porque son cosas que se hacen constantemente y hay que disciplinarse para hacerlo, y a su vez esas nos disciplinan. ¿Y por qué son espirituales? Ahí uno piensa de que son espirituales porque proceden de nuestro espíritu. No proceden de nuestro espíritu. Son animadas por el Espíritu de Dios. Y las disciplinas espirituales son básicamente medios de gracia. O sea, todo lo relacionado con la palabra, lo relacionado con la oración y lo relacionado con los sacramentos o con la comunión. Ahí está. Todo aquello. Entonces, usted tiene malos hábitos, reemplácelo por buenos hábitos. ¿Y saben cuál es un hábito excelente? Leer la palabra de Dios diariamente. ¿Cuál es la única forma de quitarle el aire a este vaso y de quitarle el vacío a este vaso? ¿Cuál es la única forma de quitarle el aire? Llenándolo con agua. Vale decir, nunca usted está vacío de algo. Nunca. Sus malos hábitos de la naturaleza pecaminosa no deben ser simplemente extraídos porque se queda en la nada. Deben ser reemplazados por hábitos espirituales. Ore más. Pregúntese, ¿cuánto tiempo estoy leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a venir a la iglesia? Estoy hablando exclusivamente de los días domingos. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la espiritualidad familiar? Si tenemos falencias en esas áreas, queridos hermanos, reemplace sus malos hábitos con buenos hábitos, con hábitos de la palabra del Señor. Lea la Biblia. No puede un creyente querer crecer espiritualmente y conocer a su Señor si no está leyendo la Biblia. ¿Empezaron ya a leerla en enero? ¿Se acuerdan que yo los había desafiado a eso? A comenzar un plan de lectura. ¿Lo comenzaron? Ya, estamos a marzo, abril. Empiecen a abril. No tiene que esperar el 8 de enero. ¿Sabe por qué? Porque es un ciclo. Y si usted parte el ciclo aquí, lo va a terminar en marzo del otro año. No espere enero, como los últimos 15 años ha esperado enero. Parta hoy día leyendo la Biblia. Y olvídese de los programas. Ya, le he dicho, hay para 2, para 3, para 15 años. No hay para 15 años, pero podría leerla en 15 años. Porque mire los últimos 15 años, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Por último, léala los próximos 15, antes que se muera. Queridos hermanos, comienza a leer la Escritura hoy. Léala. Ya, un capítulo diario. Ya, 2 capítulos diarios. Medio capítulo diario. Está exactamente lo mismo. Léala. Esos malos hábitos se reemplazan con buenos hábitos. O sea, la demanda de la gracia
no es que vamos a recibir gracia por los esfuerzos, no, sino que la gracia nos esfuerza. Por eso que el Señor puede demandar, por eso que el Señor demanda, por eso que el Señor pide vida santa, que vivamos de una nueva forma. ¿Por qué? Porque ya somos libres. Eso nos ha dicho. Libertad también para vivir en relación con Dios. Fíjense, ¿por qué podemos vivir tranquilos en nuestra relación con Dios? Porque ya no tenemos nada que hacer respecto a nuestra relación con Dios. O sea, usted ya, no lea la Biblia, léala en 15 años, léala en 2, léala en 1, en 3 meses, da lo mismo. Haga lo que haga, su posición delante de Dios no va a cambiar. La relación que tiene. ¿Por qué? Porque hoy día somos hijos. Dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hoy día tenemos una nueva posición. Tenemos una nueva posición delante de Dios que, gracias a Dios, no depende ni de lo que hicimos, ni de lo que estamos haciendo, ni de lo que vamos a hacer, sino que simplemente depende de lo que el Señor ya hizo por nosotros, de su muerte y su resurrección. No hay más. Tenemos en Dios una nueva posición. Hemos sido libres para relacionarnos con Dios en esta nueva posición. También esta libertad para vivir en relación con Dios con intimidad. He deseado mucho celebrar esta Pascua, comer esta Pascua con ustedes. Eso le dijo a sus discípulos, ¿o no? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Deseaba intimidad con los suyos. ¿Ustedes creen que ha cambiado un poquito el deseo de Jesús de tener relación íntima con nosotros? En nada. En nada. Esa intimidad que se nos ha regalado, muchas veces la despreciamos, no la usamos. Fíjense, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, y agrega uno más, una cosa más, y les permite clamar Abba, Padre, que es un balbuceo de decir papito, papi. Intimidad total con el Señor. Y parece que la palabra original dice relación con decirlo no de lejos, sino clamarlo, pero como un cara a cara con el Señor. Esa es la intimidad. Dígame, ¿está disfrutando de esa intimidad con el Señor usted? Si no está disfrutando de esa intimidad, déjeme decirle que nos hemos perdido la tremenda bendición de hacerlo. He deseado mucho comer esta Pascua con ustedes. También con seguridad. Nos relacionamos con Dios con seguridad. Ya no con miedo. No con temor pavoroso que nos aleja. Sino el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, nuestra relación con Dios, cuando nos acercamos al Señor, cuando nos relacionamos con Él, es con absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque el que es hijo sabe exactamente que es hijo. El que tenga alguna duda, examine su corazón. El Señor siempre nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso nos relacionamos con absoluta seguridad con el Señor. También vivimos como herederos. Fíjense cómo nos dice ahora. Y si somos hijos, y va sumando, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Lo que está diciendo acá es que la herencia que hemos de recibir del Señor o con Jesucristo es algo absolutamente incomparable. ¿De qué es heredero Cristo? ¿Saben lo que va a recibir como herencia el Señor? ¿Saben? Si uno sigue leyendo más adelante, ¿qué es?
¿A qué ha redimido? No solo ha redimido a los creyentes, sino que su obra redentora va a abarcar la creación completa. O sea que la herencia que hemos recibido por esta relación que tenemos con el Señor, que vamos a recibir, ya no es algo que podamos imaginar. Porque si somos coherederos con Cristo, hemos de recibir la creación completa con el Señor. Completa. ¿Cuántos han imaginado ser millonarios? Muchos, ¿cierto? Y ganarse el loto, el quino, antiguamente la Boyagol, y todas esas cosas. O ya, trabajar mucho y hacerse millonario. También es posible. Todos han tenido algún sueño de eso, ¿cierto? Es posible. Bueno, esto no se compara a ser millonarios. Es absolutamente incomparable a ser millonarios. Porque seremos coherederos con Cristo del cosmos completo. Y también tenemos libertad para vivir en relación con Dios en la esperanza que el Señor nos ha dado. Sí, somos herederos, pero todavía no hemos recibido. Y por eso es que quise poner el 18. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Vamos a tener aflicciones, claramente, pero el Señor está de nuestra parte. Vamos a tener aflicciones, pero tenemos la esperanza futura de vivir en libertad incluso en las aflicciones, porque tenemos una esperanza futura de regocijo y de gloria, de participación de gloria con nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esos son los beneficios, según Pablo, en este capítulo, de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Eso es la resurrección hoy día para nosotros. Vivir en una nueva forma de vivir. Y también vivir en la libertad que el Señor nos ha regalado. Les pregunto, ¿estamos viviendo en la nueva vida que Cristo nos ha dado para vivir? Si no lo está haciendo, tome las medidas correspondientes. Arrepiéntase, ore al Señor y viva como el Señor quiere que viva. ¿Estamos viviendo esta verdadera libertad o todavía estamos viviendo como si fuéramos esclavos? Como si no fuéramos herederos, como si no fuéramos hijos. ¿Está viviendo así? Bueno, si está viviendo así, está absolutamente equivocado de la forma en que el Señor lo ha llamado a vivir. Entonces, practiquemos esta nueva obediencia, que no está ligada al miedo, al pavor, sino que está ligada al profundo amor por la obra de Cristo, por su obra redentora y con profundo agradecimiento por ello. También vivamos en el poder de la resurrección de nuestro Señor, porque nada de nuestro crecimiento espiritual, nada de nuestra nueva vida que el Señor nos ha dado para vivir, de esta nueva forma de vivir, de lo que hemos hablado hoy día, tiene sentido o tiene alguna posibilidad si no es en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor ha resucitado y eso tiene un efecto para nosotros hoy. Entonces, viva como si el Señor sí hubiese resucitado, como si esa tumba sí fue vacía. No como si esa tumba estuviera todavía ocupada. No como si todavía el Señor estuviera muerto. Porque el Señor ciertamente y verdaderamente resucitó para hacer resucitar en nosotros una nueva vida y una nueva libertad. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos, te bendecimos en esta hora.